Son sustancias químicas que intervienen en la transmisión de los impulsos nerviosos, de las uniones sinápticas entre neuronas y una estructura quinerve, producidos en el cuerpo de las neuronas. De ahí viajan a las terminales presinápticas y en estas son almacenados en forma de vesículas. Las neuronas tienen una comunicación eléctrica y química. La comunicación eléctrica se da gracias a los canales microscópicos. Estos canales están hechos de proteínas que crean uniones en donde se produce el llamado flujo eléctrico. Los neurotransmisores conducen los mensajes a distintas zonas del sistema nervioso. La acción del impulso eléctrico se da por medio del axón, gracias al intercambio de iones sodio y potasio a lo largo de la membrana, conocido como la bomba de sodio-potasio. La transmisión del impulso eléctrico de una neurona a otra efectora depende de la acción de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores son específicos y actúan sobre receptores que también son específicos. El cuerpo neuronal produce las enzimas relacionadas a la síntesis de la gran mayoría de los neurotransmisores. El neurotransmisor se almacena en las terminaciones nerviosas dentro de las vesículas para luego ser enviado hasta las células postsinápticas. Para el paso de los neurotransmisores de una neurona a otra es importante el fenómeno de la exocitosis, en el cual las vesículas cargadas con los neurotransmisores se van a fusionar con la membrana citoplasmática y se van a liberar su contenido. El transporte de los neurotransmisores como la acetilcolina, el glutamato, el aspartato y el ácido aminobutírico o GABA potencian el transporte de los iones, ya que se unen a canales iónicos de las membranas postsinápticas. Otros neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina no tienen una actividad directa, necesitan de los llamados segundos mensajeros. Ejemplos de estos segundos mensajeros son el calcio, el adenosín monofosfato cíclico o AMPC, guanidín monofosfato cíclico, las prostaglandinas o leucotrienos. De los neurotransmisores. Al ser liberado el neurotransmisor en el espacio sináptico se dan los siguientes fenómenos. Primero, salen de la zona presináptica, viajan hacia el área postsináptico. Se dispersa en el espacio sináptico. Por tercero, trata de fijarse en los receptores de la membrana celular postsináptica. El neurotransmisor es recaptado y por último se cataboliza el neurotransmisor y se degrada. Luego de la recaptación, la membrana postsináptica se modifica y produce una despolarización. Neurotransmisores monoaminas. Acetilcolina. Primer neurotransmisor en ser descubierto, principalmente visto como neurotransmisor de tipo excitatorio, pero también actúa como inhibidor dependiendo del tipo de sinapsis. Es la unión de ácido acético acetil-CoA y una colina por la enzima colina-acetiltransferasa. Este no es recaptado por la neurona presináptica tras ser emitido, sino que se degrada mediante la enzima acetilcolinesterasa. Tiene dos distintos receptores, los muscarínicos, que son metabotrópicos, que requieren del uso de cadenas de segundos mensajeros para permitir la apertura de canales iónicos, le da su poder excitatorio y inhibitorio, y la actuación es lenta y el efecto prolongado. Y los nicotínicos, que son ionotrópicos, que necesitan la respuesta rápida por parte del receptor que permite la inmediata apertura del canal. Le brinda el efecto excitatorio y suelen encontrarse en las conexiones entre neuronas y músculos. Dentro de sus principales funciones encontraremos el control motor, actividad del sistema nervioso autónomo, sueño paradójico o sueño REM, producción y gestión de hormonas, conciencia, atención y aprendizaje, formación de recuerdos y percepción del dolor. Serotonina. Actúa en el cerebro estableciendo comunicación entre las células nerviosas. Sintetizada a partir del aminoácido triptófano que involucra dos enzimas, la TPH y la DDC. Comprende 7 tipos diferentes de receptores que van desde el 5-HT1 al 5-HT7, subdividiéndose el 5-HT1 en 2, A y B. Todos están acoplados a proteína G, a excepción del 5-HT3. Juega un papel importante en el desarrollo de trastornos funcionales del tracto gastrointestinal y en procesos inflamatorios. Tal es el caso del síndrome carcicoide, que cursa con incremento de la liberación de 5-HT, contribuyendo a la diarrea grave y el dolor abdominal relacionado con la enfermedad. Dentro de sus principales funciones destacamos la regulación del sueño, la regulación de la actividad sexual, la regulación de las funciones neuroendocrinas y la regulación termonociceptiva.
Histamina, una molécula que actúa en nuestro cuerpo tanto como hormona como neurotransmisor para regular diferentes funciones biológicas. Se fabrica a partir del aminoácido esencial histidina por medio de una descarboxilación que es catalizada por la enzima L-histidina descarboxilasa. Comprende 4 receptores: el receptor H1 que se encuentra repartido por todo el cuerpo, el receptor H2 cuya principal función es la producción y secreción del ácido gástrico, el receptor H3 que es un receptor con efectos negativos, es decir, inhibe procesos al recibir la histamina, y el receptor H4 que es el último receptor de la histamina descubierto y todavía no se conoce qué procesos activa. Favorece la respuesta del sistema inmune y trabaja a nivel del sistema digestivo, regulando la secreción gástrica y la motilidad del intestino. También actúa en el sistema nervioso central, regulando el ritmo biológico del sueño, entre otras muchas más tareas en las que participa como mediadora. A pesar de ello, la histamina es bien conocida por otros motivos menos saludables, ya que es la principal implicada en las reacciones alérgicas. Aminoácidos. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. El glutamato actúa en 2 diferentes receptores, los cuales son los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. En los receptores ionotrópicos encontramos el NMDA, el cual está implicado en procesos como el aprendizaje y la memoria. Confiere la excitocicidad al glutamato, los cuales son canales de calcio que, si permanecen estimulados por el glutamato, cuando existe un exceso o una falta en la recaptura de este, aumenta la permeabilidad de las neuronas hacia el calcio. Si entra demasiado calcio, este será osmóticamente activo y jala el agua hacia adentro de las neuronas, produciendo así un edema en las neuronas. Es decir, donde no se está recapturando el glutamato, serán zonas de isquemias a las cuales no le llegan el suficiente oxígeno y no permite la recaptura, produciendo una isquemia neuronal, lo que luego produce un edema neuronal. También encontramos los receptores AMPA, que como todo receptor ionotrópico de glutamato actúa como canales. Su función principal es la transmisión sináptica rápida en el sistema nervioso central. Y por último encontramos los receptores kainato. Los receptores kainato desempeñan un rol fundamental en la plasticidad sináptica. Su estructura es multimérica, consistiendo cada unidad en un tetrámero, en el cual cada monómero posee un lugar de unión para el ligando y aporta un aminoácido al lumen del canal que está compuesto de residuos hidrofóbicos y que penetra en la membrana. Y también encontramos los receptores metabotrópicos. Recordemos que los receptores metabotrópicos son los receptores asociados a proteína G a través de segundos mensajeros. El principal receptor metabotrópico son los mGlur, que su función es la disminución o el aumento de la actividad del receptor NMDA. Para la captura del glutamato se requiere energía y está regulado por la irrigación, la cual permite que haya oxigenación, luego exista el ATP y así poder hacer la recaptura del glutamato. En los neurotransmisores más importantes también encontramos el GABA, el cual es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Actúa entre receptores GABA A, GABA B y GABA C. El GABA A y el GABA C son receptores ionotrópicos que permiten la entrada del cloro, es decir, iones negativos, a la célula inhibiéndola. Y el GABA B es metabotrópico, el cual disminuye los niveles de AMP cíclico y aumenta la salida del potasio. Es importante recordar que si salen cargas positivas, se hiperpolariza la neurona. El GABA proviene del glutamato, que es un aminoácido, y esta se da gracias a la enzima glutamato descarboxilasa. Es importante resaltar que el GABA se encuentra en todo el cerebro, pero en mayor concentración en el cerebelo. Ayuda a controlar el nivel de ansiedad y de miedo cuando las neuronas se sobreexcitan. Entre los aminoácidos más importantes de los neurotransmisores encontramos la glicina, la cual es la principal inhibidor de la médula espinal. Ayuda al glutamato a activar los receptores de NMDA. Es necesario aclarar que la glicina no es una activadora, solo contribuye en la activación de estos receptores. Receptores de glicina. El receptor de la glicina es un complejo formado por la subunidad alfa y beta.
A estos receptores de glicina se les conocen con el nombre de GLIR, los cuales constituyen a una proteína transmembranal donde al unirse a la glicina se genera un gradiente electroquímico por donde fluye el cloro, causando la hiperpolarización. La glicina se obtiene a partir de la serina donde ocurre una desfosforilación. La glicina también cumple funciones importantes como la hiperactividad del cerebro, la información visual y la información auditiva. En esta podemos resaltar la encefalopatía neonatal por glicina, la cual es un error congénito del metabolismo que causa una acumulación de glicina en la sangre, en la orina y en el cerebro. Normalmente es causada por la falta de la enzima complejo de glicina descarboxilasa, que rompe la glicina en el cuerpo, lo que resulta que el exceso de glicina se acumula en los tejidos y en los órganos, especialmente en el cerebro. Catecolaminas. Las catecolaminas son sustancias formadas por un anillo bencénico con dos grupos hidroxilos adyacentes y una cadena de etilaminas. Tenemos que son sustancias que actúan como neurotransmisores y están secretadas en el sistema nervioso simpático y la médula adrenal. Podemos decir que la síntesis es a partir de tirosina, pero pues también de fenilalanina. Recordemos que es la fenilalanina hidroxilasa la que me va a convertir la fenilalanina en tirosina. De las catecolaminas actúan como neurotransmisores lo que es la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Estas van a ser sintetizadas a partir de la tirosina siguiendo la siguiente ruta que se va a explicar. Bueno, entonces acá tenemos la tirosina, que es nuestra precursora. Resulta que la tirosina se va a convertir en L-dihidroxifenilalanina o L-dopa a partir de la tirosina hidroxilasa. Entonces podemos decir que acá hay una reacción de hidroxilación. Bueno, ahora tenemos la L-dopa. Esta L-dopa, a partir de esta enzima, lo que va a generar es una reacción de descarboxilación y me va a generar pues la dopamina. Cabe resaltar que estas reacciones aquí mencionadas van a ocurrir en el citosol. Ahora tenemos la noradrenalina o noripinefrina que se va a generar gracias a la dopamina beta hidroxilasa. Entonces tenemos una reacción de hidroxilación en la que vamos a generar noripinefrina. Ahora pues la noripinefrina o noradrenalina nos va a generar adrenalina o epinefrina a partir de la feniletanolamina N-metiltransferasa. Resulta que esta enzima solo se encuentra en la médula adrenal, entonces se puede decir que la adrenalina solamente va a ser secretada pues, en los riñones. Resulta que la degradación de estas catecolaminas se puede dar pues en cualquier momento a partir de unas enzimas especiales que son la COMT y la MAO. La COMT me va a transformar en metanefrina y normetanefrina, mientras que la MAO me va a convertir las catecolaminas en derivados del ácido vanil-mandélico. Resulta que estas enzimas me van a funcionar como marcadores tumorales en algunos casos, como es en el del feocromocitoma maligno y el ganglioblastoma. La dopamina se metaboliza a ácido homovanílico a través de la COMT y la MAO. Cuando estas enzimas no funcionan, pues hay una mayor excreción de dopamina. Y esto es característico del neuroblastoma. Bueno, como se sabe, los neurotransmisores tienen ciertos receptores de membrana que les van a permitir acoplarse a otras células y transmitir el impulso nervioso. La función de los receptores depende de la molécula a la cual estén acoplados. En los receptores de las catecolaminas podemos decir que son metabotrópicos. Metabotrópicos quiere decir que están asociados a proteínas G. Los receptores asociados a la adrenalina y noradrenalina pueden ser de tipo alfa o beta adrenérgicos, mientras que en la dopamina están los receptores D1 y D2 principalmente. Estos receptores de dopamina están asociados a la respuesta de N-ciclasa, pues mientras D1 estimula, D2 la inhibe. Hay ciertas drogas que al bloquear estos receptores favorecen el tratamiento de alteraciones psiquiátricas como la esquizofrenia y el síndrome de Tourette. Bueno, en los receptores de la adrenalina y noradrenalina tenemos dos clases, alfa y beta. Los alfa-adrenérgicos son vasoconstrictores,
producen dilatación en las pupilas y promueven la contracción muscular. Los receptores beta-adrenérgicos son broncodilatadores, responsables de las acciones simpáticas del corazón, actúan en el músculo estimulando la gluconeogénesis y en el hígado la glucogenólisis. Recordemos que hay ciertas sustancias que me van a bloquear estos receptores. Entonces tenemos al receptor alfa-adrenérgico, me lo va a bloquear la fentolamina, es un ejemplo, ¿no? Mientras que al beta-adrenérgico puede ser bloqueado por el propanolol. Por su respuesta farmacológica se han descrito 2 subtipos para cada tipo de receptor. Es aquí donde vamos a encontrar al receptor alfa 1, 2, beta 1, 2 y 3. Bueno, el receptor alfa 1 va a promover la activación de la fosfolipasa C1, aumentará el diacilglicerol y el ionositol. El ionositol es el que me va a activar los canales de calcio, entonces el calcio va a salir al citosol y esto va a producir la contracción muscular, va a fomentarla. Este receptor actúa en los músculos lisos y en las arteriolas. Aquí es el responsable que ante un estímulo que me promueva la liberación de adrenalina, la piel se erice. Los receptores alfa-2 postsinápticos desempeñan un papel tradicional en la mediación de los efectos de los agonistas adrenérgicos. Está implicado en reducir el tono simpático, lo que a su vez disminuirá la presión venosa central epiescleral en la esclerótica. Agonistas de este receptor pueden causar dolor ocular, conjuntivitis e incluso glaucoma. Y bueno, tenemos a los receptores beta 1, beta 2 y beta 3 con sus respectivas funciones. El beta 1 y beta 2 está asociado a funciones como la contracción muscular y la relajación muscular respectivamente. Tenemos el beta 3, lo importante acá de llevarnos del beta 3 es que va a ser útil en la lipólisis. Para que quede un poco más claro y lo importante a tener en cuenta acá es que los receptores se van a unir a ciertas proteínas, pues como ya habíamos dicho, a la proteína G. De ello va a depender pues la acción que va a desencadenar. Se sabe que la proteína GS va a tomar la vía del AMP cíclico, lo que me va a aumentar la pK, mientras que la proteína GQ, la subunidad alfa, se acoplará a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa elevará las concentraciones de diacilglicerol e inositol, o IP3, y este IP3 ayudará a abrir canales de calcio, lo que estimulará la contracción muscular. Por otro lado, tenemos la proteína GI, que es inhibitoria. Ahí vemos cómo el receptor alfa 2 trabaja con ella. Entonces, una mnemotecnia rápida y fácil de aprender. KISS, QISS, pues respectivamente con cada receptor, en el orden. Los neurotransmisores peptídicos son sustancias químicas compuestas por aminoácidos. Son secretadas por terminales nerviosos y alteran la actividad de descarga de neuronas adyacentes o afectan en la periferia la actividad de varios órganos. La sustancia P se encuentra en nuestro sistema nervioso central y periférico, sobre todo en el hipotálamo, la sustancia negra y el asta dorsal de la médula espinal. También en las glándulas salivales y los tractos biliares y gastrointestinales. La sustancia P activa las proteínas GQ, por lo que activa la fosfolipasa C, que aumenta las concentraciones de inositol 3-fosfato y diacilglicerol. Esta fosfolipasa C corta los fosfolípidos en la cadena de ácidos grasos. De esta manera se obtienen 2 partes, una parte con un grupo polar que está cargada y viaja por el citoplasma activando receptores y demás, es decir, el inositol 3-fosfato o IP3, el cual va al retículo endoplásmico liso y permite la salida de calcio de este lugar. Por otro lado, se genera otra parte sin cargas, la cual se queda en las membranas, y es el diacilglicerol o DAG, el cual abre canales de calcio que originan la entrada de este a la célula. Por lo tanto, se aumentan las concentraciones de calcio en el citoplasma, es decir, dentro de la célula. La sustancia P es sintetizada por los propios nociceptores, es decir, los receptores que se especializan en la captación de estímulos potencialmente dañinos y que pueden inducir las sensaciones de dolor. Cuando se activa una ramificación de algún terminal de acción, puede activarse la secreción de la sustancia P. Básicamente está implicado en el aumento de la respuesta inflamatoria y la sensibilización nociceptiva. Es decir, a nivel periférico actúa provocando vasodilatación, aumento de la permeabilidad, activación fagocitaria de neutrófilos y macrófagos,
liberación de mediadores inflamatorios como por ejemplo un aumento de la histamina. En el intestino participa en la peristalsis, que consiste en una serie de contracciones musculares que son como oleadas y transportan los alimentos a las diferentes estaciones de procesamiento del tracto digestivo. El neuropéptido Y es un neurotransmisor constituido por la unión de diferentes aminoácidos. Se sintetiza en el hipotálamo, que cumple un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo y las emociones. Además, participa en otros procesos como la regulación del sueño y del apetito. Básicamente, esta región controla todos los procesos neuroendocrinos y por lo tanto también interviene en la regulación de la libido y el control de la temperatura. El neuropéptido Y se distribuye por todo el sistema nervioso autónomo desde el hipotálamo. Este sistema controla todas las acciones involuntarias de nuestro organismo, como son los latidos cardíacos o incluso los reflejos de retirada ante el dolor. Esta sustancia interviene en varias funciones cerebrales, que van desde la memoria hasta el desarrollo cognitivo. Su función más importante y reconocida es la de regular el aporte energético que recibe el organismo. Este aporte energético es un concepto bastante amplio, que incluye varios procesos. Sin embargo, los más destacados son el aumento del apetito, la disminución de la actividad termorreguladora y el aumento de la producción de las enzimas lipogénicas. Estas enzimas se encargan de transformar el exceso de glúcidos que provienen de una sobrealimentación en tejido adiposo de reserva. Por todo esto, el neuropéptido Y participa en el sistema lipoestabilizador y se encarga de controlar la distribución de los lípidos en el cuerpo junto a otras sustancias, como por ejemplo la leptina, cuyo trabajo es el de anular el apetito, por lo que reduce la sensación de hambre y en consecuencia el consumo de alimentos. También tiene un importante papel en el apetito. Resulta que cuando el cuerpo necesita obtener nuevos nutrientes, se ponen en marcha un conjunto de mecanismos en los que participa el neuropéptido Y. En primer lugar, el sistema nervioso central estimula los centros nerviosos que están relacionados con el hambre y se empieza a expresar esta sensación. Tras esto, se comienza a sintetizar el neuropéptido Y, que contribuye en la generación de lo que se conoce como apetito. Este es un proceso de alerta que nos informa de la necesidad de comer. Posteriormente se ingieren los alimentos y tiene lugar la digestión. Finalmente, se detiene la producción del neuropéptido Y, y posterior a esto, el tejido adiposo secreta la leptina, que anula el apetito, tal como se observa en esta imagen.